Bueno, aquí Alexander Fernández, su compañero, que les hace un enorme favor por evitar el 10 de diciembre de 1948, 3 años después de la creación de las Naciones Unidas, la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. We stand today at the threshold of a great event. La declaración consagra los derechos humanos y las libertades fundamentales inherentes a todas las personas en todos los países. Aunque la declaración no es jurídicamente vinculante, ha adquirido aceptación universal y ha inspirado más de 60 instrumentos jurídicos internacionales que constituyen el marco jurídico internacional para la protección de los derechos humanos. Todo ser humano tiene todos los derechos y libertades proclamados en la declaración, sin distinción alguna. ¿De qué manera satisface el sistema de las Naciones Unidas las expectativas de los titulares de derechos? La Carta de las Naciones Unidas dispuso la creación de varios órganos, incluidos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Secretaría, dirigida por el Secretario General. Varios de estos órganos o sus órganos subsidiarios tienen un componente de derechos humanos. El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General creó el Consejo de Derechos Humanos, un órgano intergubernamental compuesto por 47 miembros que se encarga de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. El principal organismo responsable de coordinar las actividades de la organización en materia de derechos humanos es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH. La Oficina del Alto Comisionado, que tiene su sede en Ginebra, actúa como secretaría para el Consejo de Derechos Humanos y presta apoyo a los órganos y mecanismos de dicho Consejo, incluidos el Comité Asesor, los relatores especiales y los grupos de trabajo. El ACNUDH también presta asistencia al Consejo en relación con el mecanismo de examen periódico universal. Por medio de este mecanismo, el Consejo de Derechos Humanos examina una vez cada 4 años la situación de los derechos humanos de cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU. El ACNUDH también presta apoyo a la labor de los órganos de tratados encargados de supervisar la aplicación de los principales tratados de derechos humanos. En esta película, en DVD, se presenta el sistema de los órganos creados en virtud de tratados. Al adoptar la Declaración Universal de Derechos Humanos, existía un amplio acuerdo acerca de la necesidad de garantizar que los derechos establecidos en ella se conviertan en obligaciones a través de tratados jurídicamente vinculantes para los estados que los ratifiquen. La Asamblea General ha adoptado muchos tratados sobre derechos humanos que abarcan una gama amplia de derechos. 9 de esos tratados se consideran como fundamentales, pues se inspiran en los derechos consagrados en la Declaración Universal y se basan en los principios de no discriminación e igualdad. Algunos de estos tratados se complementan con protocolos facultativos que amplían la protección concedida a los titulares de derechos o posibilitan ciertos procedimientos para fomentar la aplicación de las disposiciones del tratado. Estos tratados son los siguientes: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con 2 protocolos, uno que posibilita las denuncias individuales y otro relativo a la abolición de la pena de muerte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con un protocolo facultativo que posibilita la presentación de quejas de personas o grupos de personas de un Estado respecto de otro Estado y las investigaciones, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con un protocolo facultativo que posibilita la presentación de denuncias y las investigaciones, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con un protocolo facultativo que instituye un sistema de visitas a lugares donde existan personas privadas de libertad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, con 2 protocolos facultativos relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. La Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, con un protocolo facultativo que posibilita las denuncias y las investigaciones. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que aún no ha entrado en vigor. Los tratados de derechos humanos en su conjunto constituyen una serie de normas complementarias con carácter vinculante, ya que todos los derechos son interdependientes, indisociables y se refuerzan mutuamente. Para llegar a ser parte de estos tratados, un Estado debe presentar un instrumento de adhesión o una notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. Los Estados pueden formular reservas a un tratado cuando lo aceptan. Una reserva es una declaración mediante la cual el Estado anuncia que no se considera vinculado por cierta disposición del tratado. Una reserva no puede ser incompatible con el objeto y el fin del tratado. La aceptación de un tratado de derechos humanos marca el comienzo de un proceso dinámico de observancia de los derechos enunciados en el tratado en el Estado parte. Existen comités específicos, es decir, órganos de derechos humanos creados en virtud de estos tratados que se encargan de supervisar la aplicación de las disposiciones de cada uno de estos tratados. Los comités están integrados por expertos independientes cuyo número oscila entre 10 y 25 miembros que son nombrados y elegidos por los Estados partes. Los comités se reúnen regularmente en la Oficina de las Naciones Unidas, por lo general en Ginebra, pero a veces en Nueva York. Desempeñan varias funciones. Con la excepción del Subcomité para la Prevención de la Tortura, establecido con arreglo al protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, cada uno de los órganos de tratados examina los informes que deben presentar los Estados partes. Pueden formular observaciones generales en que se interpretan ciertas disposiciones o temas del tratado. La mayor parte de los órganos de tratados están facultados para examinar denuncias individuales. Algunos pueden examinar comunicaciones entre los Estados. Algunos pueden iniciar investigaciones y han recibido información fidedigna con datos bien fundados sobre violaciones graves, serias o sistemáticas del tratado en cuestión. Los Estados han ratificado los tratados de derechos humanos, así pues tienen la obligación de ponerlos en aplicación. Pero claro, siempre es conveniente cierto grado de control. Por eso el papel fundamental de los órganos establecidos en virtud de tratados es supervisar la aplicación de los tratados sobre derechos humanos. Además de los órganos de tratados y de los Estados partes, también intervienen otros actores en este proceso de los órganos de tratados. Los organismos especializados de la ONU, como la Organización Internacional del Trabajo u otras entidades, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a menudo proporcionan información sobre temas concretos a los comités. Otros organismos intergubernamentales, como la Organización Internacional para las Migraciones, también pueden proporcionar información. Las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales pueden presentar información por escrito o en forma oral a los órganos de tratados. Las instituciones nacionales de derechos humanos, órganos independientes que facilitan el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, también proporcionan información. Los medios de difusión pueden contribuir a que los ciudadanos sean más conscientes de sus derechos, del proceso de los órganos de tratados y de sus conclusiones. Los órganos de tratados son comités que supervisan la aplicación de los tratados de derechos humanos mediante el examen de informes, comunicaciones y la realización de investigaciones. Con la excepción del Subcomité para la Prevención de la Tortura, cada uno de los órganos de tratados examina los informes que los Estados partes deben presentar periódicamente a fin de supervisar la aplicación de los tratados. Este proceso comienza con la presentación y el examen de un informe inicial, seguido por informes periódicos. La preparación de informes tiene por finalidad favorecer la observancia por cada Estado parte de los tratados sobre derechos humanos, pero también permite llevar a cabo un examen público minucioso de la legislación, la política y la administración nacionales. Este proceso permite velar por que se haga un esfuerzo constante por lograr el mejor disfrute de los derechos humanos. El examen de los informes por un comité forma parte de un proceso que consta de varias etapas dentro de un ciclo.
La sociedad civil debe participar en todas las etapas del ciclo. El ciclo incluye las siguientes etapas: la preparación del informe a nivel nacional, la preparación para el examen, durante la cual los miembros reciben información adicional de diversas fuentes y solicitan al Estado parte que proporcione más información. El examen del informe por el comité en presencia de una delegación del Estado parte. La adopción por el comité de las observaciones finales. La aplicación por el Estado parte de las observaciones finales y las medidas de seguimiento a escala nacional. En 2006, los comités aprobaron nuevas directrices para ayudar a los estados a preparar sus informes. Se pide a los estados que presenten un documento básico común que contenga información sobre cada órgano de tratado, así como documentos sobre cada tratado concreto. Cada comité ha redactado o está ultimando tiempo. ¿Qué pasa aquí? Iniciar la grabación. Tiramos un poquito para atrás, pero no sé qué pasa. Sus informes. Se pide a los estados que presenten un documento básico común que contenga información sobre cada órgano de tratado, así como documentos sobre cada tratado concreto. Cada comité ha redactado o está ultimando directrices para la elaboración de los informes de los estados partes que complementan las directrices sobre el documento básico común para ayudar a los estados a preparar su informe sobre cada tratado concreto. La preparación del informe ofrece una oportunidad para que el gobierno examine la situación de los derechos humanos en el país en cuestión y entable un diálogo constructivo con la sociedad civil. La presentación de informes es un proceso útil sobre todo porque brinda una muy valiosa e interesante oportunidad para aprender. El simple hecho de que muchos ministerios deben contribuir a su elaboración significa que muy a menudo los funcionarios que desconocen esos convenios sobre derechos humanos deben examinarlos por primera vez y tomarlos en serio. Es importante que las instituciones nacionales de derechos humanos y las ONG puedan intercambiar opiniones con el gobierno formulando sus observaciones sobre el informe y la implementación en general. Además pueden presentar sus propios informes ante los comités. Son los llamados informes sombra o alternativos. Nuestra organización se encarga de coordinar un informe paralelo para Irlanda del Norte para la audiencia de julio con los representantes del gobierno del Reino Unido. Aprovechamos para consultar a mujeres de Irlanda del Norte sobre los artículos de la CEDAW y hacer que comprendan mejor el contenido de la convención y de qué manera la podrían utilizar para mejorar el disfrute de los derechos de la mujer a la igualdad en el Reino Unido e Irlanda del Norte. La experiencia con la Convención y las Naciones Unidas nos ha parecido muy positiva por los conocimientos y técnicas que hemos adquirido y el trabajo de sensibilización. Nos ha ayudado a poner de relieve temas que a veces son bastante controvertidos en Irlanda del Norte, como el aborto, el derecho a la salud reproductiva o a la representación equilibrada de las mujeres en todos esos órganos que se ocupan de resolver conflictos en Irlanda del Norte. Los medios de difusión pueden aumentar la conciencia general sobre el hecho de que se están preparando informes acerca de la aplicación de uno o varios de los tratados.
El papel primordial de los medios de comunicación consiste en difundir los derechos enunciados en el pacto, de manera que la gente sepa que existe un pacto que les brinda algún tipo de protección internacional en caso de violación de esos derechos. Cuando las personas saben los derechos que tienen, poseen más herramientas para disfrutar y defender dichos derechos. Además, en el momento de redactar el informe, los medios de comunicación pueden contribuir a que el Estado tome conciencia de